cuando la prensa está en dificultades, sin duda alguna que hay un abuso de poder. Y para eso hemos invitado a una exdiputada, Silvana Giudici, que ya como parlamentaria se ocupaba muchísimo de estos temas, que es la titular de la Fundación LED. Silvana, muchas gracias. No, al contrario, ¿cómo estás, Daniel? Y muchas gracias como periodista por todo lo que haces. Gracias, gracias a vos. Vos sabés que estos últimos años estuvieron signados por mucho conflicto, por un clima de crispación permanente, Sí. No solo hacia el periodismo, sino a todo aquel que expresa una opinión distinta. Así es. Y bueno, lo de este día de hoy y de esta ciudad o del país, las principales ciudades del país desiertas, debería hacernos reflexionar, ¿no? ¿Qué te Me parece que la gente la sociedad está buscando distintos caminos para expresarse. Y tal como en años anteriores surgieron las marchas de autoconvocados y hubo más de 1,5 millones de personas en la calle, ahora la gente decidió por el silencio y por, el paro. Claro. Y me parece que el gobierno debe tomar nota de estas expresiones, ¿no? Hablando de libertad de expresión, me parece que ya es momento de entender que hay otra versión y hay necesidades de la sociedad que deben ser atendidas. Silvana, primero contanos qué es la Fundación LED y enseguida hablamos de las cosas que realmente impactan en la opinión pública. Bueno, la Fundación es un conjunto de gente interesada en defender... La sigla es... Fundación Libertad de Expresión más Democracia, LED. Bien. Cuando nosotros concluimos el mandato en la Cámara de Diputados, yo fui presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados durante 6 años. Terminando el mandato, con un grupo de gente que ya veníamos trabajando juntos, entre ellos el doctor Félix León, Enoch Aguiar y un conjunto de colaboradores y gente interesada en el tema, decidimos armar una fundación que con mucho esfuerzo es fácil tal vez pasar de la sociedad civil a la política. Hay muchos ejemplos últimamente, pero de la política a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, es para mí un poco un desafío. Lo tomamos en el 2011 y bueno, desde ese momento LED se dedica a monitorear la calidad de la libertad de expresión en la Argentina y también a analizar y analizar fuertemente con la información de la que disponemos los recursos que se destinan a la publicidad oficial. Bueno, en ese campo las cosas van muy mal. En ese campo el cepo publicitario ha producido mucho daño en muchísimos medios, ¿no? Sí. Sé del caso de un diario que, el ingreso publicitario representa casi el 70% del total de sus ingresos. Esto no es un chiste, ¿no? Si le cierran el grifo, lisa y llanamente el diario corre riesgo financiero, económico. Es que hay un proceso. Y los periodistas también. Hay un proceso, es decir, el cepo viene a ser como una de las las manos de la tenaza, pero del otro lado está la asignación arbitraria de la publicidad oficial, que es un proceso que se viene repitiendo en la Argentina desde el año 2003. Para tener una idea, en el 2003 la publicidad oficial, el total de lo que el gobierno destinaba a la publicidad oficial en el año 2003 eran 46 millones de pesos. ¿Estás hablando del final de Duhalde? Estoy hablando ya de la gestión Kirchner. El comienzo de la gestión Kirchner. Ese primer año, 46 millones de pesos se destinaban a la publicidad oficial. Este último año, según lo que nosotros pudimos relevar para el año 2013, los recursos solo en publicidad oficial fueron de 1.400 millones de pesos. Ah, pucha, qué crecimiento fenomenal, exactamente, exponencial. Ese crecimiento, aplicado de la manera que se lo aplica, lo que genera también es un ahogo financiero a los medios que no tienen una línea adicta y un crecimiento enorme para los medios que sí responden a las líneas del gobierno, ¿no? A la línea editorial del gobierno. Y entonces las inequidades son muy fuertes. Estamos hablando de 30 millones de pesos para una señal de aire, por ejemplo, como Canal 9, que modifica su línea editorial durante el año 2010 y recibe 30 millones más en un año de publicidad oficial. Y el caso, ¿Te por referís ejemplo, a los grupos que están relacionados
Claro, con el poder político. aquellos grupos que, ya sea gráfica o audiovisual, que han disciplinado la línea editorial y que no cuestionan las políticas del gobierno. Qué cosa, ¿no, Silvana? Por un lado, en materia de seguridad el Estado se ha retirado. En materia de seguridad y en muchísimos casos, salud se ha retirado el Estado, educación el Estado se ha retirado. Pero aquí hay un abuso de Estado. Un abuso del poder del Estado. Es cierto, mira, ese es un enfoque muy interesante para aplicarlo al fútbol. En las competencias inherentes al Estado, la que no podría faltar Estado, que es la seguridad en los estadios, el Estado hoy se ha declarado impotente. Los partidos de fútbol de primera se juegan sin las hinchadas visitantes porque no se puede garantizar la seguridad de la gente. En cambio, para la transmisión de los partidos del fútbol, se aplican más de 1.500 millones de pesos por año para que el Estado cumpla un rol que en realidad en ningún lugar del mundo cumple, que es la transmisión televisiva de los partidos de fútbol. ¿Por qué? Bueno, porque utilizan ese vehículo para entrar masivamente a los hogares argentinos en algo tan poderoso como es el fútbol en la Argentina, para introducir el relato, el discurso, la realidad edulcorada de que todo anda bien en la Argentina. Y ese es un buen ejemplo, entonces. ¿Es necesario que el Estado sea el que financie el negocio millonario de los clubes de fútbol, que además todavía tienen déficit, no han saneado su situación? Sí, escasísimos tienen buena gestión. Y además todos sabemos lo que se gana, tanto los jugadores como millonadas. Los anunciantes. En el mundo el fútbol mueve miles y miles de millones de dólares. En la Argentina el Estado, un Estado que necesita esos recursos para más salud, para más educación, para seguridad, los destina a la transmisión de los espectáculos deportivos, simplemente porque no quieren soltar el micrófono para llegarle a la gente con el relato. No tiene nada que ver con lo que vamos a seguir hablando, pero hoy he leído una cosa que me sorprendió muchísimo y no debería haberme sorprendido. Messi, los activos de Messi, los ahorros de Messi, son iguales a una empresa como, por ejemplo, Ledesma en la Argentina, que es una empresa antigua, azucarera, papelera. Es decir, un jugador de fútbol vale tanto como el activo de una empresa. Claro, ¿no? pero la discusión, a ver, está muy bien que Messi, que es un embajador de la Argentina en el mundo y que su talento y su destreza, está perfecto, no se cuestiona que el fútbol mueve millones. Lo que yo estoy cuestionando es que en la Argentina, con las necesidades que hay actualmente, sea el Estado el que vaya a reemplazar esto, que en realidad no tiene ningún sentido, porque los clubes además están mal administrados, los dirigentes son los que se quedan con la plata y la AFA no rinde cuentas de la utilización de ese dinero que es de todos los argentinos. Esto ha sido llevado al exterior. Incluso creo que hiciste vos un viaje al exterior también para señalar estos aspectos problemáticos. Sí, en el año 2012 viajé, estuve, bueno, entre otras con organizaciones como Freedom House, hablando de dos temas relevantes. Primero, la aparición del cepo publicitario, y segundo, bueno, la distribución arbitraria de la publicidad oficial y los ataques a la prensa en la Argentina. La verdad que no es muy conocido en el mundo, debido a que Venezuela quizás es la situación más alarmante en la región. Ahora con el secuestro de la periodista Nairobi Pinto, está poniendo en alerta a todos los organismos que se dedican a la protección de los periodistas en el mundo y a la protección de la libertad de expresión, y en la Argentina a veces se toma como un problema menor. Y nosotros lo que hicimos fue difundir nuestros informes. Desde el año 2011 venimos elaborando estos informes, y para este año el último informe que presentamos, que lo presentamos el 7 de marzo, da cifras realmente alarmantes. Tenemos 455 casos de lo que consideramos restricciones a la libertad de expresión en la Argentina. Que van desde la no entrega de un aviso a piñas a un periodista o a quemarle la casa en el interior, sí, atentados sobre radios, antenas, allanamientos a medios, a las redacciones de los diarios, y el caso más emblemático del año pasado fue el encarcelamiento del periodista Juan Pablo Suárez, de la provincia de Santiago del Estero, que por estar tomando imágenes de una de las rebeliones policiales de fin de año, fue encarcelado, sus equipos fueron decomisados, la redacción del diario Última Hora fue allanada,
y él estuvo 10 días preso hacia fin de año. Qué bárbaro. Nadie lo notó, quizás no era un tema relevante en la agenda pública, y es muy grave para la libertad de expresión porque el periodista estuvo acusado del delito de sedición, en una causa que todavía sigue abierta, y que el gobierno de Santiago del Estero tiene todavía como para, bueno, volver a encarcelarlo. Entonces, Sí. estas cosas son las que quizás en el mundo no están claras, y me parece que la situación argentina es cada vez más acuciante en el tema de libertad de expresión. Silvana, si yo tuviera que hacer un raconto de toda esta situación, me acordaría, en primer lugar, de que se ha usado la tribuna oficial, el atril presidencial, para denostar periodistas. Recordemos 2004, 2005, 2006, 2007, cuando se sacaban fotocopias de artículos anteriores de los periodistas para denostarlos. Recuerdo perfectamente cómo se hicieron campañas con afiches en las calles denunciando a determinados periodistas. Recuerdo aquel 24 de marzo, hace 2 o 3 años, no puedo precisarlo, cuando pusieron cartulinas en Plaza de Mayo con las fotos de algunos periodistas y enseñaban a los chicos a escupir a esos periodistas. Y el juicio público, ¿no? Y el juicio público, le hicieron un juicio público a Magdalena. A Magdalena en la Plaza de Mayo. A Magdalena, ¿no? Y no solo como colaboradora de la dictadura, cuando en realidad fue una trabajadora y una protagonista mujer protagonista en el Nunca Más. Sí. Cuando Magdalena visitó el año pasado la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, fue a solicitar una audiencia que le fue concedida junto con otros periodistas de la Argentina. Cuando volvió a su casa, al día siguiente recibió una visita de los agentes de la FIP. Recuerdo. Entonces, bueno, se decía, Echegaray trataba de plantearlo como una coincidencia. No, es persecución. Todo aquel que tiene una línea editorial y la mantiene de independencia o de directamente crítica hacia el gobierno, recibe persecuciones de distinto tipo. Y no fue Magdalena quizás cuando pasa con los periodistas de alcance nacional o en los medios de Buenos Aires que tienen un alcance nacional, el tema es más visible. Pero en las provincias, ataques con molotov, situaciones de agresión directa, concejales, intendentes que le pegan a los periodistas, cada día es más común. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha instalado un clima de confrontación donde lo natural es que el periodista es el enemigo. Y en verdad esto afecta a la calidad democrática, porque el periodista, el rol del periodismo es central, es fundamental para la calidad democrática. Silvana, ¿vos crees que la sociedad argentina tiene conocimiento real de cuáles son los riesgos de no tener libertad de expresión? Yo creo que sí y... ¿En los sectores politizados o en toda la sociedad? Quizás en las capas urbanas y en algunas ciudades en particular. Pero es que ha sido muy evidente este conflicto. Un conflicto que el gobierno intentó vender en los primeros años y quizá lo logró como una guerra santa contra un grupo determinado de medios, acusándolo de los delitos más graves de la Argentina. Pero detrás de ese eslogan, de ese conflicto con ese grupo de medios, la gente advirtió que el problema no era ni con los medios ni con el periodismo, sino que era con el disenso. Recuerden el empresario inmobiliario que fue cuestionado cuando dijo que el cepo cambiario afectaba las operaciones inmobiliarias. Miles de ejemplos, desde el abuelito que quería comprar dólares y la presidenta denostó del atril, hasta Campanella, Subiela, cualquier persona en la Argentina, Darín, cualquier persona en la Argentina que se anima a decir que algo va mal con el gobierno, inmediatamente recibe una diatriba presidencial o una persecución fiscal o, mucho más grave, una agresión directa. Y en los medios pasa lo mismo, ¿no? La Corte Suprema ya tiene 4 fallos diciendo que la publicidad oficial debe administrarse de modo transparente e equitativo. Y le obliga al gobierno a restituirle la pauta a Perfil, a las empresas de Majul y ahora, en el último fallo, a Artear. Lo mismo con la editorial Río Negro. 4 fallos que sientan jurisprudencia, que dicen que tiene que haber una ley que regule la publicidad oficial. Pero el Ejecutivo es como si no hubieran salido esos fallos, como si no hubieran totalmente. cumplimentados esos fallos. También cuando la Corte dijo que el procurador de Santa Cruz debía ser restituido, también la actitud fue de la desobediencia directa. Claro. Y nosotros durante el 2009 y 2010 en el Congreso habíamos logrado un dictamen, un consenso muy amplio para tener una ley que regule la publicidad oficial, que sirviera
como un marco para que luego todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pudieran adherir, y el oficialismo se negó directamente a tratarlo. Creo que este es un tema central para la libertad de expresión. Los recursos públicos deben administrarse con transparencia porque todos los medios tienen el mismo derecho a poder expresarse y a poder fijar su línea editorial sin ser molestados, perseguidos o castigados por el gobierno. Sí, históricamente nunca hubo la intensidad de esta agresión contra el periodismo. Bueno, yo creo que sí, que hubo sí. otras épocas turbulentas en la Argentina donde se cerraron medios, como en las presidencias de Perón, y sí, por supuesto la peor de las... Onganía también cerró algunos medios. Y la peor de las épocas que fue la dictadura donde directamente se desaparecía y se mataba a periodistas que, por favor, jamás deberíamos ni siquiera pensar en poder volver a atravesar una época así. Ahora, en democracia... yo veo, por lo que nosotros analizamos, de hecho el año pasado hicimos un informe, un diagnóstico muy profundo sobre los marcos regulatorios de radiodifusión de la región y comparamos las leyes de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de Argentina, las nuevas leyes de medios que rigen en esos países. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La más restrictiva y la que, no en términos de contenidos, porque en contenidos regula más la ley venezolana, pero en términos de frecuencias y de intervención del Estado sobre la radiodifusión, la ley más restrictiva es la argentina. Ninguna de estas leyes de América Latina y de los gobiernos más autoritarios que podemos registrar en América Latina plantea cláusulas de desinversión confiscatorias como la que plantea la ley argentina. Y esto es grave porque, sumado, el cepo publicitario de la publicidad privada que ahoga financieramente algunos medios, la publicidad oficial indiscriminada para los amigos de gobierno, el castigo directo y los ataques a los periodistas, está conformando un clima, un cuadro angustiante, de tanta presión para el periodismo independiente que en definitiva lo que se pierde es calidad, lo que se pierde es investigación periodística y libertad de expresión. Sí, el gobierno dice que el periodismo independiente no existe. El periodismo independiente existe y en la Argentina el periodismo de investigación... Imagínate qué pienso yo, pero digo, el gobierno dice... ¿cuál es tu reflexión? No, lo que digo es esto, ¿no? Grandes periodistas de investigación como Berbisky, que ahora son aliados del gobierno, no pueden decir que el periodismo independiente no existe. Claro. El periodismo hay que respetarlo, cada uno de los profesionales que ejerce el periodismo, o aún el periodismo ciudadano, que es un fenómeno nuevo en los nuevos paradigmas de comunicación, que es el que toma las imágenes de los desastres naturales o de lo que pasa o de un accidente. Hay que respetar la función del periodismo en democracia y protegerla. Estamos firmando tratados internacionales de derechos humanos, y los hemos firmado en la década pasada, que nos comprometemos a respetar el rol del periodismo y a entender que la prensa es un factor constitutivo de la democracia. Nuestra Constitución lo dice, los tratados de derechos humanos que hemos firmado también. Esta visión autoritaria que se expande por Latinoamérica, intentando plantear que la prensa es el enemigo o es diabólica, como la plantea Correa, o las cosas que Maduro puede decir. Perdón, Correa tiene 2 juicios millonarios y una ley le tienen tapada la boca a 2 periodistas. Y una ley que crea la figura del linchamiento mediático, que posibilita directamente la cárcel a los periodistas que acusen a determinado funcionario. Bueno, esto está sucediendo en Latinoamérica y está en nuestras sociedades la posibilidad de poner límite, la posibilidad de defender la libertad de expresión y, por supuesto, plantearlo con toda la fuerza a la hora del voto, que ese es el momento por antonomasia de la democracia. Claro. Bueno, ¿qué planes tienen desde LET? Bueno, estamos para este año con una agenda muy intensa, como siempre. Que es convocar especialistas para hablar del tema, aceptar denuncias. ¿Cómo se canaliza la relación Nuestra con página LED? web, que es www.fundacionled.org, tiene, bueno, además de todos los trabajos de investigación, los informes anuales, la posibilidad de recibir denuncias de todo el país. Y lo que estamos planteando para este año es poder hacer actividades en otros lugares que no sean Buenos Aires, porque la necesidad de hablar de estos temas surge muy fuertemente desde provincias de por ejemplo, Santiago del Estero, de Santa Fe, claro, en Mendoza, donde ahora una figura nueva, que es el narcotráfico, amenaza también la labor periodística, y hubo
hubo periodistas amenazados y perseguidos y un medio por los traficantes. Por los traficantes, por los narcos en Mendoza. Sí, éramos pocos y parió la abuela. Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de reuniones por el interior y también estamos planteando una actividad que estamos trabajando en este momento que es sobre el Código Penal y cómo las nuevas figuras que se intentan introducir en el Código Penal, si es que existiera la realidad que el código se modifique, cómo afectarían también a la labor periodística, fundamentalmente a la protección de fuentes y a la investigación periodística. Y este es un trabajo que una vez que lo concluyamos lo queremos presentar en un debate donde vamos a convocar a muchos periodistas a hablar de este tema. Sería fabuloso. ¿Cómo nos ven desde el exterior? Vos que viajaste, que se sabe de la actividad de LED, ¿cómo nos están viendo? Bueno, hay como una especie suerte, de, sí, digamos, sociedad salvaje, no. De gobierno salvaje, ¿cómo es la cosa? No. Bueno, es en el tema de libertad de expresión, muchos organismos que antes estaban fascinados por el discurso oficial de la ley de medios, porque la verdad que se ha presentado la ley de medios argentina como el instrumento de la democratización de la palabra. ¿Dónde está eso? Cuando eso quedó claro que no era así, y luego de 5 años desde la sanción de la ley, se están cumpliendo aquellas cosas que nosotros decíamos, cuidado con la ley, porque no es para multiplicar voces, sino para generar la hegemonía. Bueno, cuando se van cumpliendo estas cosas y cuando queda claro que el AFCA cada vez actúa con mayor discrecionalidad, sin ningún tipo de objetividad ni capacidad técnica, sino que actúa como un brazo ejecutor del gobierno en aquellos medios que quiere castigar o en aquellos medios que quiere beneficiar, entonces los organismos internacionales comienzan a entender la gravedad del cuadro argentino, poniéndonos en un esquema de alerta entre los países de la región más afectados. Estamos ya en niveles de riesgo para la libertad de expresión, luego de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y por supuesto muy abajo de lo que sucede hoy en México, que periodistas son asesinados diariamente. Silvana, que yo recuerde, un día se levantó Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, y empezó a llamar a las empresas para que no dieran avisos a determinados medios. ¿Fue así o hubo una especie de decisión presidencial y decisión del grupo operativo de la Casa Rosada para que esto suceda y Moreno fue simplemente un instrumento? Yo creo ¿Qué información tenés? No, la percepción que yo tengo es que la política de represión a los medios independientes es la única política pública que se sostiene desde el año 2003. Diría desde antes, desde la época de la gobernación de Santa Cruz. Siempre la estrategia del kirchnerismo ha sido cooptar medios y periodistas a través de los recursos públicos, ya sea a través de la asignación de pauta o de la compra directa de medios en manos de amigos del gobierno, como fue el caso de Rudy Ulloa en Santa Cruz, sí, o de ahora Cristóbal López en los medios nacionales. Esta estrategia del cepo publicitario no puede ser desconocida por la presidenta, porque ya Moreno en los días anteriores al cepo había viajado por el mundo en misiones comerciales, pregonando en el mundo este conflicto con Clarín. Así que no puede ser una decisión de Moreno ajena a la política de confrontación del gobierno. Ahora, el cepo ha afectado durante el año pasado muchísimo, no solo a los medios, porque lo grave... Las informaciones que he recibido son realmente dramáticas. Sí, ¿no? Digamos, un ataque a fondo, una bomba debajo de la caja de numerosos medios, ¿no? Pero no es solo eso, Daniel, es mucho más grave porque se ha retirado totalmente la publicidad, desde que se implementó el cepo hasta ahora que está un poco más relajado. Lo que sucede es que los ciudadanos no pueden conocer la información de aquellos que tienen derecho, porque la Constitución protege los derechos de los consumidores. Los ciudadanos no se pueden enterar cuáles son los precios, las ofertas, las promociones. Durante el momento más duro del cepo, que fue en marzo del año pasado, el 90% de la publicidad comercial desapareció de los medios de comunicación, y el daño más grave, está bien, los medios tuvieron un problema financiero, pero los ciudadanos tuvieron un problema de libertad y de acceso a la información. Y los consumidores se vieron muy afectados porque en el tiempo en que los medios no publican las ofertas, ¿cómo se enteran de la diferencia de precios? Más en un momento de inflación
totalmente desbocada, donde la cadena de valor de los precios está totalmente rota y donde hay diferencias de precios, cualquiera que va al supermercado lo ve, de un lugar al otro quizás entre el 50 y el 60%. Claro. Entonces, ¿quién sufrió más con el cepo? ¿Los medios? No, los que sufrieron más fueron los ciudadanos y su derecho de acceso a la información. Y esto es algo que en la lógica de la guerra con el periodismo y con los medios y con todo aquel que piense distinto, el gobierno no lo ve, porque está afectando directamente derechos de cada uno de nosotros. Y allí está la importancia de defender la libertad de expresión. Cuando los ciudadanos empezaron a comprender, quizás en el 2009, como te decía, durante el debate por la sanción de la ley, todo se presentó como un cuestionamiento contra un grupo determinado de medios. Pero a lo largo de estos años, la gente se fue dando cuenta que en realidad lo que se trata es de ocultar, de tratar de esconder las investigaciones sobre corrupción, las opiniones distintas, los cuestionamientos que referentes culturales, sobre todo los actores y los intelectuales que piensan distinto al gobierno fueron los más castigados. Como ponía el ejemplo de Campanella, de Subiela, de tantos otros que se animaron a cuestionar alguna política, y Alfredo Casero, por ejemplo, que sufrió la clausura de uno de sus espectáculos en el interior porque habló mal del gobierno por Twitter. Esto, cuando la sociedad lo advierte, empieza a tomar conciencia que, en definitiva, lo que está en juego es la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Hasta el Papa lo ha dicho hoy, ¿no? La cita de Francisco es muy gráfica en eso. Muy drástica. Silvana, te agradecemos mucho. Gracias, Daniel. Tu visita y tus puntos de vista. Gracias, como siempre. Que, digamos, vienen en ayuda y son como una lucecita o como un faro en el mundo del periodismo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con Silvana Giudici, que es titular de la Fundación LED, acerca de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, que es más o menos uno de los ejes fundamentales de la Constitución y de la organización social en cualquier país. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Gracias.